Siempre en fiestas, cocina judía con Rosy Mizrahi. Estamos siempre en fiestas en este programa de cocina judía con nuestra chef Rosy Mizrahi. Hola, Rosy. Hola, ¿cómo estás, Raquel? Muy Hola a todos los bien. oyentes. Encantados de seguir aprendiendo contigo. Ya hemos dado por terminado el capítulo de la masa filo o la masa fila, pero nos sigues enseñando recetas con masas. Claro, vamos a aprender a hacer la masa sablé, Muy bien. porque la masa sablé es muy versátil para hacer un montón de cosas, para hacer cookies, todo en pro del Rosh Hashanah. Entonces, todas estas cosas las podemos hacer ahora y dejar en el congelador. Entonces, empezamos con la masa, que es la masa base para cosa, para cualquier cosa que tenga masa sablé. Por Muy bien. ejemplo, con la masa sablé, como ya les dije, podemos hacer cookies, podemos hacer tartas de queso, podemos hacer tortas, podemos hacer lemon pie, cheesecake, es decir, que es versátil. Pero entonces hay muchos tips que tenemos que utilizar para hacer esta masa y que salga bien. La más importante es no sobreamasar. Amasar es, por ejemplo, amasar una masa de pizzas. Eso es amasar, necesitamos amasar mucho. Amasar una masa de pastas, eso es amasar. Necesitamos tiempo y amasar. Amasar es o con una máquina o con nuestras manos, es amasar. La masa sablé tiene lo contrario, es no amasar. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos que surja el gluten, que se desarrolle el gluten de las harinas, vamos a obtener una masa dura en vez de una masa blanda, una masa maleable, una masa que cuando nosotros cortamos con el tenedor se corta fácilmente, que no está dura. Entonces es muy importante este tip. Otro de los tips, empecé con los tips esta vez, es el frío. ¿Por qué? Porque tiene alto contenido de mantequilla. Lo que no podemos utilizar mantequilla, podemos utilizar margarina. Aceite, no. O es mantequilla o margarina. Es decir, que cuando usamos para cosas parve podemos utilizar margarina. Cuando usamos cosas con carne podemos utilizar, cosas lácteas con mantequilla. Y cuando necesitamos podemos utilizar margarina. Y estas son las proporciones. Hay muchas formas de hacer. Hoy les voy a enseñar en procesadora. Yo tengo Thermomix, pero cualquier procesadora de alimentos se puede utilizar para esta masa. Entonces, la manteca tiene que estar fría, maleable pero fría. No tiene que estar a temperatura ambiente cuando hacemos una tarta. Esto tiene que ser frío. Entonces, es 250 a 300 gramos de harina. Todo uso harina de repostería. Intenten de buscar harinas 4.0. Es muy difícil en España. Yo estoy en eso, tratando de buscar harinas bien refinadas. Las harinas españolas tienen un poco de color y la molienda es un poco más gruesa. Oh. Entonces, claro. A lo mejor lo podemos hacer con harina de maicena, o sea, con maicena o no. No, le podemos poner que en las próximas vamos a hacer masa sablé utilizando fécula de maíz, fécula. Okay. No es harina de maíz, es fécula de maíz. ¿Por qué? Porque es muy finita. Vale. Entonces, intenten de buscar la harina la más blanca que puedan para repostería y la más finita que puedan.
es muy importante la harina para hacer un buen sablé. Así se llama la masa pat sablé. Es masa sablé. Entonces son 250 gramos, podemos utilizar 300 y 100. Si utilizamos 300 gramos de harina, vamos a utilizar 80 a 90 gramos de mantequilla de la heladera ya cortadita en cubitos. Entonces, nosotros podemos guardar en la mantequilla, en la nevera, en cubitos. Entonces, esa la sacamos 10 minutos antes de la nevera y la colocamos en el procesador de alimentos, la harina, la mantequilla, 80 gramos. Si le gusta muy dulce, 80 gramos de azúcar. Puede ser azúcar glass. Si le gusta menos, pueden ponerle 60 gramos de azúcar o azúcar glass. Esto lo procesamos. ¿Qué quiere decir? Que tiene que quedar una arenilla. Entonces, al procesar, vamos a obtener una masa que es como una arena. A eso le ponemos ralladura de limón, depende de la receta que vamos a hacer, ralladura de limón, ralladura de naranja, o ambas, y un poco de esencia de vainilla. Darle un toque oriental es agua de azahar. Es decir, que podemos utilizar esas 4 cosas para confeccionar la masa sablé. Volvemos a mezclar un poco más con la máquina y agregamos un huevo, un solo huevo para toda esa masa. Cuando utilizamos el huevo, tiene que la ponemos otra vez en la procesadora muy poco, hasta que vemos que se une. No 10 minutos de amase, como les dije, no lleva amasado. Aunque quede media desprolija, sacamos la masa, la ponemos sobre un papel de manteca y ahí tratamos de terminar de unir la masa sin amasar, unir hacia el centro, los costados hacia el centro, para formar una masa uniforme. Cuando tenemos la masa uniforme, ponemos otro papel de cocina, de papel de horno, es decir, abajo y arriba le ponemos papel de horno y con un aplastador, no, ¿cómo se llama? Amasador, no sé cómo se dice acá. Bueno, estiramos la masa. ¿Cómo se dice, Raquel? Acá el palo. Un rodillo. El rodillo, exactamente. Yo utilizo para esta masa rodillos de acero que no se pegan para nada. En este momento hay que estirar la masa según la receta que vamos a hacer. No que le vamos a dar frío, volvemos a darle temperatura y estiramos. Hacemos la masa, ponemos los papeles y estiramos y le damos forma. Es decir, si vamos a hacer una tarta dulce, ya ahí tenemos el molde, cortamos, estiramos según la circunferencia del molde, o cuadrada o rectangular, lo que ustedes necesitan. Si es masitas, la estiramos un poco y la dejamos. Y ahí, otro tip mejor es de un día para otro, la masa sablé va a quedar mejor, porque el secreto es el frío. Porque si ustedes ven, tiene alta cantidad de mantequilla, no tiene 20, ¿no? Entonces, como tiene alto contenido de mantequilla, necesita un muy buen frío. Y una vez que pasaron mejor 12 horas o 24 horas, podemos hacer la receta. Esto es lo primero que le voy a dar, porque quiero que quede bien en claro. Hoy no va a haber una receta en sí, vamos a hacer la base. Muy bien. De la receta, que es muy importante para después seguir
con las preparaciones de la pâte sablé. Estupendo. Hoy aprendemos cómo hacer esa masa que nos va a servir, como decía Rosy, para hacer galletas, para hacer bases de pasteles, para hacer tartas, dulces, saladas. Bueno, se abre un capítulo maravilloso en este programa Siempre en Fiestas. Así que Exactamente, es infinito. Es infinito porque podemos hacer nuestras creaciones. Lo más importante que nosotros tenemos que, que pensar que vienen las fiestas y que es lo mejor que podemos hacer, ujú. lo mejor que podemos brindar a la familia, lo mejor que podemos desarrollar y crear en el momento. Nunca hay que decir que no. Lo principal es tener las buenas bases y los buenos ingredientes. Teniendo ingredientes y las bases, las recetas buenas, después es todo mucho más fácil. Y si encima aprendemos contigo, mucho más. Muchas Bueno, gracias, no, Rosy. un Hasta el beso. próximo programa. Adiós.